Hemos salido de viaje durante 3 días por una parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Una comunidad autónoma rica en historia y arte. Y en este vídeo vamos a enseñaros una parte de León, algunas localidades de su provincia y la capital de la comunidad autónoma, Valladolid. Estamos en León, y aunque es la 4ª vez que visito esta ciudad, siempre es un placer volver a ver su patrimonio histórico-artístico que guarda esta urbe. Empezamos la visita por su casco histórico, y nos encontramos parte de lo que va quedando de la antigua muralla romana, ya que León tiene su origen en la época que los romanos dominaban la península ibérica. Paseando por estas calles, llegamos a la iglesia de Nuestra Señora del Mercado, que es la más antigua de León. De estilo románico, aunque también cuenta con elementos góticos, renacentistas y barrocos. La iglesia se sitúa en la plaza de Santa María del Camino, conocida popularmente como la Plaza del Grano. Seguimos paseando por las calles y plazoletas de lo que se denomina el barrio húmedo, dentro del casco histórico de la ciudad. Aquí tenemos una huella que simboliza su pasado romano. Y caminando por esta estrecha calle ya podemos ver una de las torres de la catedral. Y llegamos a la Plaza de Regla, donde tenemos el principal y más emblemático monumento de León, su catedral, de estilo gótico y una de las más bellas de España. Frente a la catedral tenemos el Palacio Episcopal. Al fondo está el antiguo edificio de correos, de estilo modernista del siglo XX. Se dice de la Catedral de León que es la más francesa de las de estilo gótico que tenemos en el país. Sus dos torres desiguales están unidas al edificio mediante unos arbotantes. Nos disponemos a visitar la Catedral de Santa María de Regla, contemplando primero las portadas de su fachada principal. Una vez dentro, podemos apreciar la majestuosidad del templo, conocido también como la Pulcra Leonina. Lo más llamativo de esta catedral son sus vidrieras, que con su colorido son de las más bonitas que podemos encontrar en todos los templos españoles. Este es el claustro de la Catedral de León, de estilo gótico y renacentista.
Una vez que salimos de la catedral nos dirigimos a la Plaza Mayor y nos resulta curioso ver estas viviendas incrustadas en la muralla. Llegamos a la Plaza Mayor del siglo XVII, con sus pórticos como la mayoría de las plazas mayores del país. Este es el antiguo consistorio, edificio del siglo XVII. Y por lo que vemos es el más monumental de dicha plaza. Y vamos a comer en un restaurante de la Plaza Mayor. Paseamos por las vías del casco histórico y podemos ver el ambiente que hay en estas calles para tomar tapas en sus numerosos bares y terrazas. Llegamos a la plaza de San Isidoro, donde tenemos uno de los principales edificios de la ciudad y uno de los conjuntos de estilo románico más importantes de España, la Basílica de San Isidoro, iglesia y museo. Aunque de estilo románico se fusiona con otros estilos arquitectónicos, desde el románico hasta el barroco. Las portadas son románicas, aunque la principal se remata con una peineta de estilo barroco. El claustro de San Isidoro, de estilo románico, renacentista y barroco. Entramos dentro de la iglesia. A su museo y panteón real, conocido como la Capilla Sixtina del Románico, no nos han permitido sacar imágenes. Esta es la Torre del Gallo de San Isidoro, llamada así por el gallo que remata su cubierta, que se encuentra junto a la muralla de la ciudad. Llegamos al Palacio de Guzmanes, de estilo renacentista, hoy sede de la Diputación Provincial. Frente al Palacio de Guzmanes tenemos la Casa de Botines, edificio neogótico de finales del siglo XIX, diseñado por el arquitecto catalán Antonio Gaudí, hoy en día museo. En la portada tenemos una talla de San Jorge matando el dragón. Empieza a caer la noche en León. Y frente a la Casa de Botines tenemos sentado en un banco una estatua de Gaudí, como si estuviera haciendo el boceto de su obra. Frente a la Casa de Botines está la iglesia de San Marcelo. En la plaza de San Marcelo tenemos el Ayuntamiento de León. Estamos en la plaza de Santo Domingo. Y no estamos en Semana Santa, que estamos en los comienzos de noviembre. Y por aquí pasan unos pequeños pasos procesionales con sus cofradías.
Paseando por la noche leonesa, podemos ver la animación que hay por sus calles. Y llegamos a la Plaza de Regla para contemplar la bella imagen que nos ofrece la catedral de la ciudad iluminada. De recogida nos encontramos con las murallas de la ciudad. Comienza un nuevo día. Nos encontramos en la plaza de San Marcos de León, y aquí tenemos la figura de un peregrino observando lo que tiene delante, el convento de San Marcos, hoy en día parador nacional. Una verdadera joya renacentista de estilo plateresco. Esta es la portada de la iglesia de San Marcos, de estilo gótico tardío, donde podemos ver las conchas que simbolizan el Camino de Santiago. Dejamos León y nos dirigimos a unos 50 kilómetros aproximadamente, a la localidad de Astorga. Una vez que llegamos a esta ciudad, lo primero que vemos es su imponente catedral, la Catedral de Santa María, que comenzó a construirse en el siglo XV y se terminó en el siglo XVII, donde se mezclan los estilos gótico tardío, renacentista y barroco. La fachada principal de estilo barroco, y las torres, como ocurre en la Catedral de León, también unidas al edificio mediante arbotantes. Dentro ya del templo podemos ver las grandes proporciones que nos ofrece la Catedral de Astorga. Salimos de la catedral y frente a ella tenemos el Palacio Episcopal de estilo neogótico. Y al igual que la Casa de Botines de León, también fue proyectado por el genio catalán de la arquitectura, Antonio Gaudí. Obra que fue encargada en los últimos años del siglo XIX por el obispo de la localidad. En el interior podemos observar la riqueza ornamental que ofrece el edificio. En cuanto a sus diversos materiales que se utilizaron y las vidrieras que le dan una gran luminosidad a los espacios. Junto a la catedral y el Palacio Episcopal está la iglesia de Santa Marta. Nos vamos adentrando en el centro urbano de Astorga y llegamos a la Plaza de España, con su ayuntamiento de estilo barroco. Estos dos autómatas, situados en lo alto del ayuntamiento, vestidos de balagatos, dan las horas golpeando la campana. Astorga tiene su origen en la época romana,
cuando se denominaba Astúrica Augusta, y parte de su origen romano lo tenemos aquí en los restos de estas termas, o también en estos restos. Esta es la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de estilo neogótico del siglo XIX. La ciudad de Astorga también destaca por sus mantecadas y fábricas de chocolate. Dejamos Astorga y a 5 kilómetros paramos para comer en Castirillo de los Polvazares, una pequeña localidad de 100 habitantes. Paseando por sus calles tenemos la sensación de que nos retrotraemos varios siglos atrás. La localidad cuenta con varios restaurantes y mesones, donde acuden numerosos visitantes para degustar el cocido maragato. Y también pasear por sus calles y ver el encanto que guarda este pueblo. Salimos de Castirillo de los Polvazares, con destino a Villafranca del Bierzo. Llegamos a Villafranca del Bierzo, y lo primero que vemos nada más llegar es el castillo-palacio de los marqueses de Villafranca, edificio del siglo XVI. A continuación visitamos el exterior de la iglesia de Santiago, de estilo románico. Con la iglesia de San Francisco al fondo podemos apreciar que tanto por el paisaje como por sus construcciones, Villafranca del Bierzo, aunque siendo de la provincia de León y perteneciendo a la Comunidad de Castilla y León, es más gallega que castellana. Otro edificio que nos ha impresionado es el convento de San Nicolás el Real, del siglo XVII, que es un albergue para peregrinos. En la Colegiata de Santa María, edificio comenzado a construir en el siglo XVI, de estilos gótico tardío, renacentista y barroco, en ella vamos a ver la exposición de las edades del hombre, donde se exponen obras de arte de varios artistas a través de la historia del arte español, pero no se nos ha permitido sacar imágenes de dicha exposición. Nos vamos de León con rumbo a Valladolid. Atravesamos la comarca de Tierra de Campos. Vamos llegando a Valladolid, la capital de la comunidad castellano-leonesa, que con una población de alrededor de los 300.000 habitantes es la mayor urbe de la región. Atravesamos el río Pisuerga, que baña la ciudad. En Valladolid he estado más veces, aunque mis recuerdos son muy escasos, porque contaba con unos 6 años, ya que veníamos a visitar a unos familiares que por razones laborales tenían destino en esta ciudad. Aquí tenemos la Academia de Caballería, en el comienzo del Paseo Zorrilla, edificio neoplateresco del siglo XX. Vamos paseando por su casco histórico. Esta es la parroquia de Santiago Apóstol. Llegamos a la Plaza Mayor de Valladolid, también porticada como la mayoría de las plazas mayores, y de estilo renacentista, presidida por su ayuntamiento, construcción que data de principios del siglo XX y que le da ese toque renacentista de la época. En el centro de la plaza tenemos un monumento al conde Pedro Ansúrez. Dejamos la Plaza Mayor
y nos encontramos con la iglesia penitencial de la Vera Cruz, del siglo XVI de estilo renacentista. Llegamos a la plaza de San Pablo, y aquí tenemos el Palacio Real del siglo XVI y antigua sede de la corte. Y en una esquina de esta plaza tenemos la casa donde nació el rey Felipe II. Pero el principal conjunto arquitectónico de la plaza es la iglesia de San Pablo, una de las más bonitas de la ciudad, del siglo XV y de estilo plateresco, que nos hace recordar a la portada de la Universidad de Salamanca, también del mismo estilo. Pasamos a ver el interior de la iglesia. Junto a San Pablo tenemos el Colegio de San Gregorio, del siglo XV, de estilo plateresco y renacentista, sede del Museo Nacional de Escultura. Y aquí pasamos al patio del Colegio San Gregorio. Frente al Colegio San Gregorio está el Palacio del Marqués de Villena, del siglo XVI y de estilo renacentista. Pasamos al patio de dicho palacio. Posteriormente visitamos en este Palacio del Marqués de Villena un Belén napolitano del siglo XVIII. Una vez que salimos de ver el Palacio del Marqués de Villena, nos dirigimos a la casa museo del escritor José Zorrilla, natural de Valladolid y autor del famoso Don Juan Tenorio. Continuamos caminando y nos encontramos con la portada de la iglesia de San Martín. Y siguiendo con nuestro recorrido por el casco de la capital vallisoletana, llegamos a la iglesia de Santa María de la Antigua, iglesia gótica con campanario románico. Y un poquito más adelante, la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVI, de estilo renacentista y barroco. Templo inacabado, diseñado por Juan de Herrera, que fue quien construyó el monasterio del Escorial. Vamos dejando el casco antiguo y volvemos donde hemos comenzado nuestra visita a Valladolid, el Paseo Zorrilla. Y hacemos una pequeña incursión en Campo Grande, el principal parque y pulmón verde de la ciudad. Con sus pavos reales, que es uno de sus atractivos. Nos despedimos de Valladolid. Y vamos de regreso a nuestra localidad de origen. Unos días que hemos visitado León, también algunas localidades de su provincia, y Valladolid. Y como ocurre en todas las capitales castellano-leonesas y muchas localidades de la comunidad, nos ofrecen un rico patrimonio histórico artístico.